Cuando vamos a la palabra en Mateo 7, verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. O sea que podemos decir que estos personajes y de lo que vamos a hablar realmente somos o son ignorantes de la palabra de Dios, y ya vamos a ver el por qué. Porque debemos tener cuidado este tipo de personas que están encubiertamente dentro de nosotros y que con fe dicen que siguen al Señor, que hablan del Señor, que aman al Señor, pero yo creo que a muchos les ha pasado. Pero si este dice que ama al Señor, si este dice que verdaderamente es hijo de Dios, ¿por qué notamos en ellos unas actitudes que no son lo que son? Y lo hemos visto, yo lo he visto en hermanos en la fe, que cuando uno mira el estado del WhatsApp o mira algún otro tipo de redes sociales de ellos, dice uno: ¿verdaderamente este es un hombre de Dios? ¿O verdaderamente este que está asistiendo es el que yo conozco? Y pasa mucho de estas cosas en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y créame que esta es una situación que esta iglesia lo vivió hace un par de años. Esta iglesia vivió este tipo de situaciones, y que lo único que a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos puede hacer que nuestra vida verdaderamente entienda las cosas que se vienen de frente a nosotros, y que verdaderamente nosotros debemos, lo voy a decir en estos términos, cuestionar, porque nosotros debemos cuestionar todo lo que en la palabra de Dios se nos diga, para que verdaderamente lo pongamos a la luz de la palabra y digamos: sí, esto es lo que me dice la palabra, o no, esto es lo que no me dice la palabra, o ese comportamiento que tú tienes o lo que estás mostrando no debe ser lo que la palabra dice que debe ser. Creo que a todos, o por lo menos a mí, y yo sé que al pastor también y a algunos ancianos de la iglesia lo hemos visto y vivido, porque con lo que vamos a hablar lo vamos a notar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos escudriñar la palabra, como lo dice en Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. O sea que en la voluntad de Dios nunca podemos decir: no, Dios, estás equivocado. No, Dios, así no es. Eso nos hace que a través de entonces de la palabra de Dios, que la logremos entender, también busquemos estudios serios y bíblicos, estudios serios bíblicos, capacitados, para poder entender y dilucidar lo que nosotros de pronto en la palabra no podemos entenderlo adecuadamente. Pero cuando me refiero a estudios serios y estudios verdaderos, hay que saber a dónde hay que buscar, porque hay de todo. Si tú no entiendes un pasaje de la Biblia, lo que debes hacer es consultarlo con personas idóneas en tu iglesia, o lo que tienes es que hacer es ir a esos estudios y mirar cuál es el que te habla lo adecuado, y en oración, creyendo en lo que estamos pensando, en lo que debemos pensar y en lo que pensaremos, es que debemos buscar esa buena palabra de Dios. Cuando su mente se ha transformado, es cuando usted puede decir: lo que este hermanito me está diciendo, o lo que este anciano, porque ya es más conocedor de la palabra, me está diciendo, o lo que más aún el pastor o el predicador me están diciendo, es lo que es o lo que no es. Cuando yo estudio la palabra, sí puedo debatir y decir:
venga, levanto la mano porque lo que usted me está diciendo no va de acuerdo a lo que dice la palabra. O cuando un hermano nos dice, no, es que tiene que ser así, así, así. Entonces yo digo, me refiero a un verso de la Biblia, me lo traigo a la memoria y digo, pero es que yo siento que Dios no me dice eso. Y poder defender. Y un término que escuchamos aquí cuando estamos en clase, debemos defender nuestra fe. Y el término es apologética, que es defender nuestra fe con todas y cada una de las herramientas que el Señor nos ha dado a través de su palabra y contextos que, llamémoslos así, son cruzados para poder discernir lo que se nos está diciendo. Ahí es cuando estamos preparados para decir como Pablo dijo. En 2 Corintios 10 dice, verso 5, derribando argumentos y toda altivez, derribando argumentos. O sea que argumentos que se dicen en las iglesias y que no son ciertos. Y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si hay algo en ti que estás dudando de que eso no es, calla tu boca, medítalo y búscalo en la palabra. Y estando prontos a castigar toda desobediencia, ¿hasta cuándo? Hasta cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si yo en algún momento tengo algo en mi mente y en mi corazón que me hace dudar si soy estudioso de la palabra y si la leo, porque esto es para las personas que leen verdaderamente la palabra todos los días. Esto no es de venir solamente los domingos, y esto es una exhortación. No es solamente venir aquí los domingos, sentarnos a escuchar lo que dice una persona en un púlpito, irnos a la casa y ni siquiera volver a coger la Biblia el resto de la semana. Yo los invito a que todos los días, en las mañanas especialmente, cuando nadie te está molestando, te levantes en oración, a orar, a leer palabra, que lo puedas hacer también a mediodía, o que lo puedas hacer a media tarde, o que lo puedas hacer en la noche. Es necesario que nosotros, para poder entender lo que se nos dice, para que la palabra entre por nuestros oídos y quede en nuestro corazón y no salga por el otro, tienes también que estudiarla y tienes que meditarla. Porque solo con lo que te diga el pastor o el predicador o en un curso, no es con lo único que tú tienes que vivir. Los días del Señor son todos los días. Los días del Señor son todos los tiempos, en todo momento, no solamente un domingo. Un domingo nos venimos, sí, a reunirnos como congregación. Como decía en uno de los textos en Proverbios, a limar asperezas entre nosotros mismos para aprender las cosas de Dios, porque Dios quiere que también eso suceda en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que fortalezcamos nuestra espiritualidad en el Señor y para que verdaderamente podamos decir, he sido transformado por el amor de Cristo. Pero si no estudio la palabra, si no la leo, si ni siquiera, como ha pasado en muchos, ni siquiera traigo la palabra de Dios, o ni siquiera la Biblia la traigo, ni siquiera la leo, espero solo escuchar, pues ¿qué estamos haciendo? Ese no es el carácter que quiere una iglesia de Dios y una iglesia como la que ustedes están asistiendo hoy. Dios es un Dios celoso y quiere cuidar a su pueblo, pero Él quiere que precisamente no diga lo que dicen los textos, que perecieron porque no conocieron de Él, se perdieron porque no quisieron entender y escuchar al Señor como debe ser. Porque sabemos que el diablo está ahí, ¿cierto? Él está ahí esperando a que usted verdaderamente como que se desanime, porque es que aquí en la iglesia me regañan mucho, me dicen qué es lo que tengo que hacer, o porque no queremos entender, o porque no hemos estudiado. Entonces el diablo utiliza precisamente esas estrategias
de ignorancia en la palabra para que te puedas sacar de lugares como estos, o para que pueda evitar que tú en las noches o en las mañanas o a mediodía o a media tarde o a media mañana o en todos los momentos tú busques de Dios. Mis hermanos, buscar de Dios es tan importante como el aire que tú y yo respiramos. Buscar de Dios es tan importante y a su vez es tan interesante que cuando tú te metes con Él, empiezas a ver un mundo completamente diferente. Te empiezas a transformar, empiezas a entender una voluntad celestial y empiezas a ver que ya lo que el Señor dice que hizo en el madero de la cruz derramando su sangre por ti y por mí y acabando su cuerpo para nuestro bien, empiezas a verlo de una manera completamente diferente. Cuando tú empiezas a ver a Dios de una manera diferente, es cuando puedes ver que todo lo que está alrededor es simplemente añadiduras que vienen a tu vida y que lo único y verdadero es buscar siempre, siempre la voluntad y el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es una cosa que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando estemos con este tipo de personajes que vamos a tratar ahora, con una carta muy hermosa que tal vez pocas veces lo hacemos y pocas veces leemos, y que les invito a que la lean. Es una carta muy corta, es una carta que está al final de sus Biblias, antes del Apocalipsis. ¿Se acuerda alguno cómo se llama esa carta? La de Judas, ¿no? Y Judas habla de muchas cosas que verdaderamente lo dejan uno aterrado. Estábamos hablando al principio que tenemos en nuestra congregación, o hemos tenido más bien, voy a hablar en pasado para que no se sienta ninguno aludido, para que de pronto alguno diga, no, pero eso es conmigo o no conmigo, pero sí van a ver para los que estuvieron ahí que este tipo de personas sí se tienen y se pueden tener en una iglesia. Por eso es la advertencia, para que cuando ese tipo de personas ustedes la detecten, sepan cómo actuar. Sepan cómo actuar. Entonces, como hemos dicho, aquí Judas, en el verso 3, nos habla de algo que llamamos apologética, que se refiere a la práctica de defender o justificar la fe. ¿Y eso cómo lo hacemos? Respondiendo a preguntas o a objeciones o críticas sobre las creencias y prácticas, digámoslo, religiosas que ocurren en nuestras iglesias. Judas 3:4 dice, y lo invito a que se la lea, ¿verdad? Este es un texto que pocas veces se habla, es un texto o una carta que pocas veces se trae, pero es un texto que es muy rico y yo creo que lo vamos a ver hoy, espero que así sea. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí nos está diciendo, oiga, hay un término que se refiere a la práctica de defender y justificar la fe y defenderla con fortaleza, con ahínco, con fuerza. No se dejen mover. ¿Y cómo yo hago para verdaderamente tener una fe en Jesucristo, en el Dios de los cielos, el que dice aquí común salvación? Si tenemos esa común salvación, ¿cómo hago para defenderla? Pues leyendo, pues orando, pues estudiando, pues viniendo a los cursos, pues entendiendo lo que se me está diciendo, pues preguntando si no lo sé y si tengo dudas. Porque Dios quiere que todos y cada uno aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Mire, su palabra está aquí. Su palabra está aquí. Y aquí está desde Génesis
1:1 hasta Apocalipsis 22:21, para que nosotros estudiemos y escudriñemos lo que Él nos está diciendo y no entremos en fábulas, no entremos en cosas que no son, no entremos en situaciones que no sirven y que no entendemos. ¿Pero por qué? Porque no podemos ser capaces de poder decir a alguien: venga, lo que usted me está diciendo no es. Y poder parar a esa persona como debimos haberlo hecho tal vez algunas veces anteriormente, poder decir: no, usted lo que está diciendo no es, o usted lo que quiere imponer no es, o no es la forma como usted lo está haciendo. Pero si no estudiamos, y por qué estoy tan insistente o tan recalcando esto, si no estudiamos, pasa que no entendemos y nos dicen cualquier cosa, y cualquier cosa nos meten el dedo a la boca y nosotros nos lo tragamos entero. Y la idea es que nosotros no traguemos las cosas entero, sino que la idea es que nosotros podamos decir a esa persona: no, espere, como lo está diciendo aquí Judas. Y dice el verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten ¿en qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando yo convierto en libertinaje la gracia de Dios y empiezo a decir lo que yo quiera porque a mí me conviene o porque lo quiero decir, sin meditarlo con la palabra de Dios, y me estoy equivocando, estoy haciendo libertinaje de la gracia de Dios y estoy haciendo que y niegan al Dios, el único soberano. Yo, cuando no hablo las cosas que son de Dios, como Dios me las ha escrito, sino que ya en mi filosofía, como ha ocurrido con muchas filosofías anteriores, empiezo a hablar lo que a mí me conviene porque a mí se me ocurrió, o porque yo digo: es que Dios me habló, y va contrario a la palabra, es que estoy negando a Dios, al único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En la forma que yo hable y en la forma que yo actúe como cristiano, porque aquí está hablando a la iglesia, aquí está hablando a personas que son como conocedoras de la palabra porque tienen la que, como habíamos estudiado, común salvación, nuestra común salvación, o sea que Dios, a través de la muerte sustitutiva de Cristo, nos salvó. Le está hablando a personas que supuestamente decidieron aceptar a Cristo en su corazón, a personas que, como usted y yo que estamos aquí, decimos que somos de Dios, pero que lo niegan. Esos son los que habíamos hablado hace un momento, decíamos en Mateo, que son lobos rapaces que entran encubiertamente y con lisonjerías y palabrerías destruyen las iglesias y se llevan a las personas. De pronto los anteriores en la otra iglesia ya están entendiendo más o menos qué sucedió o qué ha venido, ¿cierto? Vemos que estas personas entonces tienen claro, o vemos que estas personas han tenido claro que esa liberalidad en la palabra de Dios la están utilizando a como quieren. Vamos a Judas 8. Y esto aquí, el Señor les va a hablar de lo que están haciendo estas personas realmente. Mire lo que, como las trata o como les llama aquí. No obstante, de la misma manera, verso 8 de Judas, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son soñadores. Y cuando ustedes hablan del término soñadores, son personas que verdaderamente se imaginan lo que les conviene, se imaginan lo que ellos quieren imaginarse porque quieren decirlo. No son políticos, pero se imaginan lo que quieren y dicen lo que quieren para convencer,
Dicen lo que quieren porque necesitan hablar lo que ellos quieren hablar, mancillando la carne con sus propios pecados internos, con su propia forma de actuar. Por eso les decía en el principio, en la introducción, de que muchas veces conocemos más a las personas. Aquí nos portamos como angelitos de Dios. Aquí nos portamos como angelitos de Dios. Pero vaya, míreles el estado en el WhatsApp. O yo no tengo Facebook, pero mírenle en el Facebook. O mírenle en el Instagram. O mírenle en las otras redes. A ver qué es lo que colocan. Y uno se dice, uy, pero esta persona colocando este tipo de cosas, yo creí que era hermanito en la fe. Y cuando nos damos cuenta, no, pero vienen aquí con una cara diferente. Ahí es cuando le dicen a los pastores, ay, pastor, yo quisiera que mi marido siempre estuviera aquí en la iglesia, porque es que aquí en la iglesia es una cosa divina y espectacular, pero en mi casa es otra. En mi casa es otra. Y necesitamos nosotros verdaderamente, mire, como hombres de Dios, como hombres y mujeres de Dios, ser verdaderamente lo mismo aquí y en la casa. Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿La mujer nos saca el mal genio? Sí, claro, también eso ocurre. Eso ocurre, eso ocurre. Eso me ha ocurrido a mí. Creo que solo a mí porque todos se quedaron tranquilos. Eso solo me ha ocurrido a mí. Bueno, pero sí, eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que ser administradores. Administradores. Mire, nosotros al ser administradores de la multiforme gracia de Dios, como lo dice, que no está ahí el texto, primera de Pedro 4:10, primera de Pedro 4:10 nos dice que nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros, y todos y cada uno, especialmente nosotros los varones que somos la cabeza del hogar y somos los responsables delante de Cristo, esto no excusa a las mujeres, pero debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios, el don que hemos recibido. Nosotros hemos recibido dones. Algunos podrán decir, yo como que no tengo ninguno, pero sí, tienen algún don y no solamente uno, tenemos varios dones. Podemos tener el don de dar, el don de aguantar, el don de fe, el don de esperar, el don de la bondad, el don del amor, el don de entender a nuestra esposa. Ese es un don, un gran don, entender a nuestra esposa. Tenemos ese tipo de dones, por eso les digo, no tenemos uno, tenemos muchos. Y también el gran don de la mujer, aguantar al hombre, porque ay Dios mío, ahí les ayudo. Ahí les ayudo. Por eso debemos dejar nuestros pensamientos y nuestra voluntad y vivir en la de Dios, porque si seguimos nosotros viviendo bajo nuestra voluntad, bajo lo que nosotros queremos, pues somos como estas personas que estamos hablando aquí, que rechazan la autoridad, que mancillan la carne en Judas 8 y que blasfeman de las potestades superiores. Mi hermano y mi hermana, nosotros cuando venimos a esta iglesia o a cualquier iglesia, hay jerarquías dentro de una misma iglesia. Hay varios niveles. Estamos nosotros los que somos los hermanitos en esa pirámide, estamos en la parte de abajo. Luego siguen otros que están más arriba de nosotros, que son los ancianos. Se les ha investido de ciertas características porque son conocedores de la palabra, porque ayudan a los ministerios en cada uno de ellos, porque son personas que se le ven en las iglesias ese amor y esa solicitud por Dios, y otras muchas cosas que finalmente, porque escoger ancianos yo sé que para los pastores no es fácil,
y para dar tareas. Sé que no es fácil y hay mucho más arriba de los hermanitos nosotros, mucho más arriba que son los predicadores o los pastores más bien, que son llamados de Dios para esto. Y el llamado de Dios para un pastor es muy complejo. Es como caminar por un rosal donde uno se choca con todas las espinas, o los pastores se chocan con todas las espinas. No es fácil. Son sufrimientos que tienen y a veces en lugar de, si le pasó a Jesucristo en la tierra, pues cómo no le va a pasar a ellos, ¿no? Entonces no es fácil. Y esto es lo que está hablando ahora Judas acerca de todo lo que vivieron. Si ustedes me acompañan a Judas 11, dice, y está hablando de estos que niegan a Dios, de estos que rechazan la autoridad, que mancillan la carne y blasfeman de las potestades superiores. Y estos tres términos últimos que hablamos los vamos a ver incluidos en estos personajes que vamos a hablar. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Listo, vamos a estudiar quiénes son estos personajes. Vamos a estudiarlo brevemente, pero yo les invito a que ustedes lo puedan leer concienzudamente. Tal vez con lo que vamos a ver aquí van a entender un poco de lo que yo les quiero hablar, pero es importante, es muy importante que ustedes lo estudien y los lean estos textos que vamos a hablar. Vamos a por favor a Génesis 4. Al principio, muy al principio de la Biblia. Y muy al principio de la Biblia, me fui muy al principio. Muy al principio de la Biblia, el título tiene en Génesis 4, dice Caín y Abel. Y aquí empezamos a ver a unos personajes. Y vamos a relacionar ese personaje con nosotros, los que estamos aquí. Espero que ustedes no estén, deseo sinceramente en el amor de Cristo, que ninguno de ustedes se sienta en este tipo de personajes. Si se sienten algo en este tipo de personaje, la invitación es que salgamos de ese tipo de personajes. Amén. Verso 2 de ese capítulo 4. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Quién? Pues Eva. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de pastores. No está, labrador de la tierra, gracias. No está mal hacer eso. Cada uno de nosotros tiene un don, como leíamos ahorita en 1 de Pedro 4. Cada uno debemos utilizarlo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Aquí no hay castigo ni para Abel ni para Caín por ese detalle. Dice, y aconteció andando el tiempo, o sea que pasaron muchos años, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Una ofrenda. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿qué trajo? De lo más gordo. O sea, se lo voy a poner en estos términos con estas palabras. ¿Cómo es que decíamos ahorita en Judas que mancillan la carne, rechazan la autoridad y el otro término que decía es que blasfeman contra las autoridades superiores? Caín trajo algo, no trajo lo mejor, trajo algo, trajo una ofrenda, pero no se cuidó de lo que está trayendo. ¿No te cuidas tú de lo que le traes al Señor? ¿Vienes por venir? ¿O traes lo mejor al Señor? ¿Tú traes de lo más gordo al Señor?
Porque Dios ve eso. Dios ve lo que nosotros estamos trayendo al Señor. No traigas algo, trae lo mejor delante de Dios. Cultivar la tierra, sus frutos, no era malo. Sepas pastor de ovejas, no era malo. La condición está en cómo tú dispones tu corazón delante del Señor para traerlo. La condición es cómo tú oras delante del Señor todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches o en cualquier momento que estás orando. Como decía un pastor que lo oí una vez: oiga pastor, ¿usted cuánto demora en una oración? No, yo 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos me demoro, pero estoy orando todo el día. Todo el día está en oración esta persona delante del Señor. Todo el día está meditando: Señor, esto te agrada, no te agrada, esto te gusta, no te gusta. Porque es que nosotros, ¿quién nos creó? Dios nos creó. ¿De quién somos nosotros siervos? ¿De Dios? ¿De quién somos nosotros hijos? ¿De Dios? ¿Quién es el que nos da todo a nosotros? Pues para los que somos de Cristo creemos que Dios es el que nos da a nosotros todo. Entonces no debemos estar delante de Él todo el tiempo ofreciendo lo mejor y orando delante de Él. Bueno, solo voy a decir esto: ofreciendo lo mejor al Señor. De nosotros está hacer las cosas bien delante de Dios, porque Él lo ve, porque Él lo siente. Mire, dice acá: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que Dios ve lo que nosotros hacemos delante de Él. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ah, qué pesar. Ah, qué pesarito con Caín. No, qué pecadito no. Ese está mancillando la carne. Ese está haciendo lo que no tiene que hacer, porque no está ofreciendo con agrado y con amor las cosas para el Señor. Y esa es la invitación que tenemos nosotros, que con agrado y con amor verdaderamente ofrezcamos cada cosa a nuestro Dios. Hay personas que no van a la iglesia o que, mire, hay personas, y sigue pasando en esta iglesia, que prefieren quedarse en la casa o prefieren inventarse algo para no venir por lo menos un domingo a la iglesia. Y yo yo era una de las personas que a mí me tocaba trabajar también los domingos, y cuando podía venir los domingos yo venía, y amén, amén. Por los días que se pueden venir, pues amén. Tenemos obligaciones y Dios no me castiga porque yo tenga esas obligaciones y no pueda venir un domingo. Está en tu corazón ofrecer bien, adecuadamente esa ofrenda. No ofrecerla como nada, sino con el mejor amor, porque Dios ve ese esfuerzo y sacrificio. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles que estaban en el templo, y les dijo: mirad a esa anciana, está dando 2 blancas. No era nada prácticamente. Y los otros, los fariseos y los saduceos, metían grandes ofrendas en el alfolí. Y él que dijo: esta mujer ha dado más, porque ha dado de todo lo que tiene. Y en nosotros está dar delante de Dios todo lo que tenemos. Entonces Jehová le dijo, verso 5: y se ensañó Caín en gran manera, fuera de eso se enojó, y decayó su semblante, fuera de eso se puso digno. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí está. Dios le está diciendo: ¿qué quieres que haga? ¿Estás haciendo mal y te voy a felicitar?
El pecado está ahí a tu puerta, pero tú tienes la capacidad para pasar por encima de ese pecado y que no te enseñoree de él. Que el pecado no esté sobre ti, sino que tú estés encima del pecado. Cuando tú vas entonces a algo que no te conviene, tú puedes decir, ¿sabe qué? No. ¿Sabe qué? No. No. Eso el Señor me dice que no. Si un hermanito te invita a algo que no es, no. Y esos son los Caín. Es una persona que asiste a la iglesia como oidor, es simpatizante solamente, que recibe la palabra de Dios, que tal vez la lee en casa porque algo conoce de ella, pero no la acepta en su totalidad, porque no es él. No ha recibido a Cristo verdaderamente en su corazón. Y que cuestiona todo. No, pero hermanito, tampoco sea un aleluya. Tampoco sea así de esa manera. No, espere. Esto lo podemos hacer. La Biblia tampoco castiga tanto eso. Porque como no la conocen, hablan lo que no es, mancillan la carne entonces. Son ignorantes de la palabra finalmente. Entonces no están haciendo lo que verdaderamente están. No están dispuestos a ceder sus deseos a Cristo. Estamos en el nivel de hermanos, unos con otros, cuando compartimos y oímos ese tipo de cosas. Para los que conocemos de Dios tenemos que frenar ese tipo de comentarios. No, hermanito, Dios no me ha hablado de eso. Si usted le habló de eso, vaya usted. O Dios no me dice que yo sea así. Si a usted le ha dicho Dios que sea así, entonces estamos en diferente sintonía. Mi Dios a mí no me dice eso. Estos son el nivel de hermano, que nosotros debemos tener cuidado en nuestras iglesias y más bien si podemos ayudarle con mansedumbre a esa persona a levantarlo de ese error, poder hacerlo, pues amén. Si no podemos hacer, como dice la palabra de Dios, entreguémoselos a Dios y más bien apartémonos de aquello que nos puede a nosotros dañar, porque nosotros debemos cuidar nuestro corazón delante del Señor. Ahora quiero, mi hermano, otra historia de la que ahí estaba hablando, pero me voy a saltar a la rebelión de Coré. Y quiero que me acompañen, por favor, a Números, Números 16:3. ¿Qué dice la palabra en Números 16:3? Y aquí hay muchas características. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. ¿Quiénes son Moisés y Aarón? Eran los líderes en ese momento. Era como decir ahora, oiga, pastor. Son como nuestros pastores. En ese momento ellos eran los pastores de la congregación, eran los que lideraban porque eran los sacerdotes. Esta es la siguiente comparación. Ya vimos el nivel de hermano y vamos a ver otra comparación que aquí nos menciona la carta de Judas. Y que les invito a que se lean bien esta historia, porque esta historia es de esas historias duras. Y les dijeron, ¿quién están diciendo a Moisés y a Aarón estas cosas? Ya lo vamos a ver. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Es cierto. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No es cierto. Estas historias nosotros tenemos que entender, tener el oído bien abierto a lo que se nos dice. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes están hablando aquí estos? Ahí está hablando Coré. Si ustedes ven el título de este, por eso es bueno que tengan la Biblia. Si ven el título dice la rebelión de Coré. Y estos son los que hablan y ya los vamos a ver. En el verso del 8 al 10 mire lo que dice. Dijo más Moisés a Coré. Coré es uno de ellos. Oíd ahora, hijos de Leví. Y mire la relación. Coré es hijo de Leví, o sea, es de la tribu de Leví. Y los de Leví eran los que trabajaban en la obra del Señor para los sacerdotes que también eran de Leví, de la tribu de Leví. Aarón era de la tribu de Leví.
Y estos que escogieron, estos Coré, eran de la tribu de Leví. Colóquenlo en el nivel de los que están sirviendo a la iglesia, porque estos hombres servían al tabernáculo de reunión, que en ese momento era la iglesia. Ellos eran los que llevaban los instrumentos, eran los únicos que podían llevar los instrumentos o llevar las cosas del tabernáculo de reunión. Si alguno de otra tribu, por eso es importante que se lean este texto completo, llevaba algún instrumento, Dios mismo se encargaba de matarlo. Dios mismo. Era importante el trabajo de ellos, pero es que este señor no le servía eso. Este señor se creyó que él tenía que tener más. ¿Os es poco, dice Moisés, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, porque eran 250 más con él? Y todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿quieres un piso más arriba? ¿Se acuerdan la pirámide que estábamos hablando ahorita? ¿Quieres el piso de arriba sin merecerlo o sin tener? Mire, aquí el único que ordenaba era Dios. A Moisés, Dios le decía quién era y quién no era, no Moisés ni Aarón. A Moisés, Dios le dijo: yo quiero que Aarón y sus hijos me sirvan como sacerdotes. Nadie más. A los de Leví fue porque los de Leví se levantaron con Moisés, y esa es otra historia que necesita, que es bueno que se lean. Se levantaron a defender a Moisés cuando lo del becerro de oro. Por eso Dios en ese momento decidió que ellos le sirvieran. Ellos le sirvieran, no ninguna otra tribu, porque los únicos que se levantaron a defender a Moisés contra el resto del pueblo de Israel fueron los de Leví. Historia que es bueno que la lean. ¿Dónde voy? Verso 11. No, era hasta ahí. Ok, ahí estamos. Por eso dice, y la palabra viene más adelante diciéndole a Coré, también le dijo a Datán y a Abirán unas cosas, porque también se rebelaron contra Dios. Por eso la historia es bueno que se la lean completa, pero voy avanzando. Vamos al verso 27 al 33. Mire lo que va a hacer Moisés. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Estos fueron los otros que se levantaron contra Moisés, pero no eran de la familia de Leví, era de la familia de Rubén. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron muy orondos y muy bajitos, muy valentones, a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Datán y Abirán. Hay una parte curiosa que ahorita lo vamos a ver. Aquí nos está diciendo que Coré, sus hijos, su mujer y sus pequeñuelos. Aquí solamente, y lo van a ver, que es Coré y los 250 hombres de la tribu de Leví que se levantaron contra él. Por eso es bueno que se lea la historia. Aquí la mujer no se levantó, ni los hijos. Aquí es cuando llega la familia de Coré y le dice: ¿usted se está rebelando contra Moisés y Aarón, que son los representantes de Dios aquí en la tierra? Sí. Entonces, ¿sabe qué? Yo me aparto, hermano, y usted haga lo que quiera. Yo me aparto. Si usted quiere hacer eso, hágale. Yo me aparto. Sigo leyendo. Ya me perdí. 28. Y dijo Moisés, póngale cuidado a esto: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, a mí, mejor dicho, a Moisés, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino si como mueren todos los hombres, muriesen estos,
O si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si mueren naturalmente de una forma natural, Jehová no me envió. Pero, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra, y estas son palabras que habló ya Moisés diciendo, si Dios hace lo que, porque pues yo le había dicho cómo iba a hacer, pero si Dios hace lo que yo voy a decir, entonces Dios sí me envió, porque se va a hacer, es como yo estoy diciendo. Y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Pregunta: ¿Jehová sí mandó a Moisés? Ahí le dijo al resto de la congregación: ¿a quién van a seguir? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están viviendo verdaderamente? ¿O qué es lo que están poniendo ustedes en medio de las cosas que quieren? Porque realmente, si tú coges y hablas mal contra el pastor, y esto sucedió en esta iglesia, si tú hablas más con el pastor a la puerta de la iglesia, si tú dices al pastor que no está haciendo bien las cosas a la puerta de la iglesia, a la congregación, al resto de las personas, créame que Dios corta a esas personas de la iglesia y se van. Y se van, mejor no digo eso que iba a decir. Y se van realmente avergonzados y criticados sabiendo que están haciendo el mal. Las iglesias sufren de eso. No hay iglesia que no pase por eso. Si alguien de la iglesia como anciano se quiere ir, es lícito y está bien, no está mal. Váyase. Las puertas de una iglesia siempre están abiertas para entrar y para salir. Ningún miembro de una iglesia pertenece, bueno, exceptuando Edgar, ningún miembro de la iglesia pertenece como o está escriturado en una iglesia. Todos podemos ir y venir de la iglesia. Si tú no estás de acuerdo con las cosas que se hacen de la iglesia, te es fácil marcharte. Pero que tú, antes de marcharte, empieces a criticar y hablar mal de tu pastor, de la iglesia, de la palabra que se dice, y de convencer al resto de la gente para que se vaya de la iglesia, eso no está bien. Si algo está haciendo el pastor mal, tranquilos, Dios tiene cómo ponerle su mano. Dios tiene cómo hacerlo. Dios tiene cómo hacerlo. ¿Acaso Dios no hace todas las cosas? Dios tiene cómo hacerlo. Si algún anciano está haciendo mal, si el pastor está haciendo mal, que son las cabezas visibles de la iglesia, el Señor sabe cómo poner a una burra a hablar, como sucedió en el caso de Balaán. El Señor lo hace, no tengan temor de eso. Simplemente si yo no veo que en la iglesia se está dando la palabra que debe ser y que no me gusta, pues lo que tengo que hacer es decirle al pastor: pastor, esto y esto que usted está diciendo es así, y si usted dice que es así, bueno, usted dice que es así, entonces pues no va con lo que la palabra del Señor me ha enseñado. Y aquí estamos a nivel de lo que estamos hablando de Coré, a nivel de ancianos y líderes de la iglesia. Por eso tenemos que cuidar muy bien lo que nosotros decimos.
Las cosas que decimos tanto a los que están en la pirámide un poco más abajo, como al que está en la pirámide un poco más arriba. Porque somos personas en Cristo Jesús que verdaderamente debemos hacer las cosas para Dios, no para los hombres. En Cristo Jesús es que debemos hacer las cosas. Les había dicho algo que había sucedido vamos al verso 9 y 11 del Números 26. Algo que había pasado con Datán, Abirán y Coré. Dice, y los hijos de Eliab, que son Nemuel, Datán y Abirán, estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Entonces, Dios está diciendo que efectivamente estos se rebelaron. Dios está diciendo que Caín se rebeló. Estos también se rebelaron. Y la tierra abrió su boca, verso 10, y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de ¿quién? Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque es que no se pararon como los hijos de Abirán y Datán, no se pararon al lado de Abirán y Datán a decirle, yo estoy con lo que dice este hombre. No, si usted se quiere morir, hágale. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Tenemos la facultad nosotros de decirle a alguien, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. O la forma en que se está rebelando contra Aarón y Moisés o contra el pastor. Yo no estoy de acuerdo. Entonces Coré, como muchos Coré que pueden haber en la iglesia, es una persona que sirve a la iglesia como anciano, que conoce la palabra de Dios y le gusta aprender. Tiene celo por la congregación, sí, de acuerdo, tiene celo por la congregación y la palabra, pero no quiere aceptar que está sujeto a una autoridad que está por encima de él, cuestionando su liderazgo y su llamado. Ese es Coré. Y de nosotros está, de que nosotros no nos levantemos, porque es que yo tengo un llamado más grande que el suyo, pastor. Entonces yo soy el que merezco predicar todos los domingos. Yo tengo un llamado más suyo que ustedes, ancianos, porque es que Dios me habla, pero ¿me habla qué? A todos Dios le habla si Dios quiere, pero está en nuestro corazón verdaderamente ofrecer las cosas como las debemos ofrecer para la gloria y honra de Él. Y por último quiero que miremos Números 22 del 9 al 13 para ir un poquito más rápido. Balaán, que era el otro que decía Judas, ya vimos a Caín, ya vimos a Coré, vamos a ver a Balaán. ¿Qué es Balaán en ese triángulo que dijimos de ancianos, de hermanos como nosotros, o de los ancianos que están más arriba de nosotros, o del pastor? Pues Balaán era en ese momento el sacerdote, el que Dios supuestamente, o sí, Dios le hablaba porque la palabra lo dice que él le hablaba, pero que él supuestamente era el sacerdote. Pero mire qué calidad de sacerdote o qué calidad de pastores. Veamos el verso 9 al 13 de Números 22. Y vino Dios a Balaán y le dijo, esta historia vuelvo y les digo, por favor léasela completa porque es muy, muy edificante. Y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios hablándole a Balaán. Y Balaán respondió a Dios, es Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab. Uy, ha enviado un rey, me ha venido a visitar un rey. Ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces este hombre, Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Balaán no era un hombre ignorante en lo que era el pueblo de Dios. Él no era ignorante en lo que era Israel, porque era Israel que estaba
pasando por el territorio de Moab. Todos sabían que Dios, Jehová de los ejércitos de Israel, era el Dios de este pueblo. Balaán, conocedor de esto, aceptó algo que le estaban pidiendo, pero lo peor es lo que Dios le está diciendo, y este hombre pues, y dice el verso 13, sí, al 13. Y así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, mire lo que les dice este sinvergüenza, perdón: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Es que Él no me quiere, yo quiero ir a hacer lo que ustedes quieren y ganarme la plática que aquí, por eso le digo que lean la historia, porque aquí le ofrecen cosas. No me quiere ir a dejarme ganar lo que ustedes me están diciendo, no me quiere ir a dejar ir. En lugar de pararse firmemente dice, no voy con ustedes ni vuelvan, porque este es el pueblo de Dios que es bendito por Él. Y todo lo que yo quiera hacer contra este pueblo, Dios lo va a frustrar, y a ustedes los va a frustrar y los va a castigar. De parte de un sacerdote, de parte de un pastor, es hablar con la verdad y con fortaleza, en un púlpito o en donde esté, fortaleciendo la fe, peleando por la fe, peleando por la palabra de Dios. Pero este dijo, no, es que Dios no me quiere dejar ir, pero yo estoy que me voy con ustedes. Tanto así que estos personajes, en el verso 19, vuelven a venir y vuelven a ofrecerle lo mismo. Y dice el verso 19, os ruego, ya después de que le proponen otra vez eso, él les dice a ellos, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Cuántas veces te tiene que decir Jehová lo que tienes que hacer? Si la palabra está ahí, ¿cuántas veces te tiene que decir Jehová, sígueme como de yo quiero que me sigas, no como tú quieres, hasta que yo le tuerza el brazo a Jehová y él se rinda y me diga, sí, haz lo que tú quieras? Vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, pues levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. La verdad es que aquí está diciendo Dios, si tú no quieres hacerme caso a mí, entonces ve tú con ellos y haz lo que tú quieres, pero vas a ver el resultado. Y el resultado te va a doler. Si tú quieres seguir con tu actitud, vas a ver una respuesta de Dios que va a ser difícil para ti. Mire la respuesta, Números 31, vamos a ver verso 31 ya para terminar. 31:8, y mire lo que le dice a este hombre, o lo que pasó con este hombre, porque este ya es el final de la historia, y mire lo que le sucedió. Si tú quieres ir, hágale, vaya, pero mire el resultado que tuvo este hombre. Verso 8 del 31, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Verso 8, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Recuén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. ¿Y qué dice ahí? Y también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Y por qué lo mataron a espada? Porque mire, si se leen la historia van a entender cuando la lean toda. El verso 16 dice, he aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaán pagó por su pecado. Balaán pagó por hacer mal delante de Jehová, porque no siguió la instrucción de Jehová. Tranquilo, si el pastor está hablando mal o está haciendo mal en la palabra de Dios, Dios mismo se encarga de su castigo. Simplemente si no está haciendo bien un pastor en una iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, pues no tengo que hablar mal de él, simplemente me retiro y me voy. Busco otra iglesia
que ahora es como difícil conseguir iglesias que tengan una sana doctrina. Créanme que he visto que es como difícil. Busquen siempre una iglesia de sana doctrina, que cuide de la palabra de Dios, porque lo primero es la palabra de Dios, porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no sea en vano. El sacrificio de Jesucristo no se debe pisotear como si nada. Por eso el pastor tiene que cuidar de sus ovejas, porque Dios se las está entregando, porque Dios ya pagó un precio por ellas a través de la vida de Jesucristo, Dios encarnado. Entonces, ¿qué vemos de Balaán? Que finalmente murió, que finalmente por no estar de acuerdo a las cosas de Dios, ahí quedó. Dice, Balaán entonces es una persona que sirve a Dios como pastor y que conoce la palabra de Dios y la escudriña, y que Dios le da mucho entendimiento, pero basado en esto termina manipulando para su conveniencia. Mis hermanos, Dios está ahí. Hemos visto en este libro de Judas 3 posiciones que aparecen en la iglesia. Ustedes y yo somos los encargados de hacer la obra del Señor como debe hacer. Desde la cabeza del pastor, los ancianos y nosotros como los hermanos en Cristo. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Acepta esa responsabilidad. Y a ti te digo, a todos los que nos están viendo, acepta esa responsabilidad delante de Dios. Tu carácter delante de Dios va a hacer que Él te agrade, o Él se agrade de ti más bien, o no se agrade. De ti depende, de cada uno de nosotros depende lo que hagamos delante de Dios, pero recibiremos nuestra recompensa. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor, precioso Señor. Te queremos agradecer, oh Dios mío, porque tú eres el que nos muestra en todo tiempo y en todo momento lo que debemos hacer delante de ti. Tu palabra dice que es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Y nosotros debemos tener celo, Padre y Señor mío, de esta tu palabra, porque tú eres el Dios, el único y santo Dios que cuida de nosotros. Gracias, oh mi Señor, porque tú eres el único que nos puede ayudar a no ser o a no seguir ese camino de Caín, o no equivocarnos en el error de Balaán, o no ir tras la rebelión de Coré, porque todos ellos, oh Padre y Señor mío, se rebelaron de acuerdo a tu palabra, se rebelaron contra los que estaban delante de ellos, oh mi Señor, porque mancillaron su carne, porque blasfemaron de autoridades superiores, porque no se supieron sujetar a esas autoridades y a tu propósito, Padre. Ayúdanos a nosotros como siervos tuyos a verdaderamente sujetarnos a ese hermoso y gran propósito tuyo para caminar en obediencia delante de ti. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.